Muy buenas, estamos en esta nueva edición de su programa Todo o Nada, dirigido por su amigo José Octavio, directo desde el Mediterráneo del Levante valenciano. Y en esta oportunidad tenemos, como ya lo tenemos acostumbrados, a estas entrevistas que de una u otra forma seguramente cambiarán nuestra vida, marcando un antes y un después. En esta oportunidad tenemos a un invitado de lujo, nuestro amigo Tino. Él se va a presentar dentro de lo que hemos denominado el mundo de la medicina alternativa. Tino, muy buenas, bienvenido al programa. Hola, buenos días, encantado de estar aquí contigo, con tu audiencia. Bueno, pues a tu disposición. Muy bien, muchas gracias, Tino. Si te puedes presentar un poco, nos escuchan de más allá de España y que sepan brevemente quién es Tino. Claro, pues mira, soy un buscador nato, un buscador de la verdad nato. Y esa pulsión interior que me ha hecho siempre preguntarme el porqué de las cosas desde que era niño, me ha llevado, pues en primera instancia, a formarme como ingeniero de telecomunicación y hacer una carrera profesional en ese ámbito durante 20 años, pero al mismo tiempo y simultáneamente pues manteniendo esa pregunta interior del porqué de las cosas, de las preguntas trascendentes, de dónde venimos, a dónde vamos, y eso me ha llevado pues a un trabajo interior de búsqueda personal que me ha acercado a tener curiosidad por aspectos del funcionamiento de la vida, del origen de la vida. Eso me ha llevado también a explorar qué es la salud en términos más amplios, o por ejemplo, cuál sería el propósito en sí mismo de la vida. Dentro de ese mundo de curiosidades, ¿no?, que caracterizó y sigue caracterizando a las personas que descubren algo, ¿verdad? Pareciera que si uno no tiene ese sentimiento de curiosidad o de duda, ¿será o no será? Pareciera de que nada viene a la luz. Siempre parte todo de una curiosidad. Dentro del mundo de la medicina, o como se entiende la medicina desde el mundo occidental, nosotros y nosotras, ¿no?, estamos acostumbrados a entender aquello que siempre nos dijeron: este es el camino de la salud. Y siempre quizá de nuestros oyentes pues están acostumbrados a tener un acercamiento a la salud desde lo que es la medicina natural. Una infusión, una hierba en la casa, un masaje de los abuelos, de las abuelas, de los padres, y por otro lado un antibiótico, la farmacia y el médico. Hay un concepto que nos gustaría que nos converses, es el concepto de la medicina alternativa versus la medicina convencional. Según tu parecer, ¿cómo definirías la medicina alternativa para alguien que nunca ha oído sobre ella, ¿verdad? ¿Cuál sería la diferencia de una forma simple entre una manera de ver la medicina y la otra manera convencional o oficial? A ver, yo creo que hoy en día el término medicina alternativa se utiliza para referirse a todo aquello que infiere en el cuidado de la salud fuera del sistema médico alopático oficial o sí establecido como mainstream. Entonces, esto engloba pues un conjunto de terapias que se suele referir como terapias complementarias, y otras prácticas y técnicas a lo mejor más complejas, que ya no podrían considerarse como terapias, sino tratamientos experimentales. También en la medicina alternativa se puede encasillar como cajón desastre muchas otras técnicas que quizá aparentemente carecen de un rigor científico
o puede ser en algún momento el pretendido argumento para pues catalogarlas en ese ámbito como alternativas. Pero en definitiva, todas estas técnicas pues hacen una contribución que yo diría no es excluyente ni exclusiva, sino más bien aditiva, donde se aportan otras vías de abordar el objetivo primordial, que es el sostenimiento del equilibrio de la salud. ¿Varías alguna diferencia entre un remedio casero con estas terapias o estas corrientes, estas disciplinas de la medicina alternativa, o dentro de la medicina, el concepto de medicina alternativa es un gran paraguas donde ingresa todo aquello que surge de la naturaleza en sí, digamos, en búsqueda de salud? Yo creo que dentro de ese amplio espectro, básicamente lo que hay es una sabiduría ancestral, un conocimiento ancestral de distintas culturas, pues que bueno, aquí en Occidente han llegado, porque ha sido inevitable que lleguen, traída pues, principalmente por la curiosidad de personas inquietas y que en definitiva recogen, como decía, ese conocimiento milenario a través de la experiencia, de la práctica, que ha ayudado a las personas a cuidar su salud. Y entonces ahí obviamente está toda la cuestión de las plantas, ¿no? Los tratamientos con plantas medicinales o plantas naturales, pero también otras prácticas a través de, como tú citabas, de masajes o de la liberación de bloqueos energéticos en el cuerpo o del acompañamiento de estados emocionales a través de distintas técnicas, con frecuencias, con sonidos, con luces, con gemas, con minerales, en fin, son muchísimas las culturas, por no decir, todas las culturas tienen su experiencia vital, su relación con el entorno, su observación de los principios de la vida y cómo sostenerlos. Y todo eso lleva a un conjunto de distintas disciplinas que han evolucionado hasta hoy día, ¿no? Entonces, pues tenemos en la medicina tradicional china montones de referencias, no solo lo que ya es bien conocido aquí, que es la acupuntura. Entonces, ¿cómo se relaciona eso? Respondiendo a tu pregunta, ¿cómo se relaciona eso con los tratamientos o las prácticas caseras, ¿no? Los remedios caseros? Bueno, esos remedios caseros son la reminiscencia de esa sabiduría ancestral que en un momento dado, la emergencia de la medicina alopática y la farmacología fueron relegando a algo marginal. Tenemos, y te he traído un par de ejemplos debido a tus investigaciones, ¿no? Es sobre tu práctica ya profesional, digamos. Y son dos conceptos que seguramente, dos disciplinas, ¿no? De este mundo de las medicinas, de esta área, que para muchos no nos es conocido. Uno es la espagiria, ¿no? Y lo otro es la nueva medicina germánica. Seguramente es un reto de síntesis, Tino, pero ¿cómo tú, digamos, describirías el principio o los principios más característicos de estas dos disciplinas y en qué consiste? Por un lado la espagiria y por el otro lado la nueva medicina. ¿Y cuál es la diferencia básica que podríamos encontrar como ciudadanos de a pie entre estas líneas con la medicina convencional del hospital y la farmacia que estamos acostumbrados? Mira, la espagiria es la alquimia del mundo vegetal. Entonces, la espagiria es una disciplina que bebe
precisamente de las antiguas tradiciones de Grecia, de Egipto, de la medicina de Paracelso, donde, a través de distintos procesos que se realizan sobre las plantas, se hace una elevación de sus principios sutiles, alquímicos. Y entonces se hacen los procesos de solve et coagula, de purificar la sustancia y obtener principios esenciales. Entonces, igual que conocemos que hay hierbas que son buenas para problemas digestivos, o hay otras infusiones que son buenas para problemas circulatorios, esto estaría desde la fitoterapia, pero a nivel sutil hay una firma energética que es la que se purifica con estos procesos de solve et coagula y dan lugar a unos preparados a base de plantas, tinturas, magisterios, quintaesencias, que al final van a hacer un abordaje de las dolencias no solo en el nivel físico, sino en otros niveles más sutiles, energético, emocional, álmico, si tú quieres, ¿no? Entendiendo ya el ser como algo más complejo y completo que no solo un cuerpo físico. La nueva medicina germánica hace un planteamiento en el que la enfermedad no es más que la respuesta del cuerpo, del individuo, del ser, a un conflicto. Y este conflicto, si no se resuelve, si hay un estrés conflictual, se puede almacenar en forma de bloqueo que se resuelve con un proceso de enfermedad. Entonces, la clave aquí está a través de la sintomatología y de la ubicación en el cuerpo, identificar qué conflicto subyacente es el que origina esa enfermedad y acompañar a resolver ese conflicto. A veces es un conflicto de una persona que ha tenido una ruptura emocional, o una cuestión laboral, o una cuestión de supervivencia, o cualquier cosa, ¿no? Y esto, vivido en soledad, genera un nódulo de Hammer, y ahí desarrolla. Entonces, ¿qué podríamos decir que tienen en común estas dos corrientes y otras para diferenciarse de la medicina convencional? Pues a menudo vemos que en la medicina convencional lo que obtenemos son paliativos para síntomas. En cambio, en estas otras disciplinas se hace una mirada más holística y se busca un origen de ese desequilibrio que llamamos enfermedad, para tratar de restablecer esa armonía o ese equilibrio. Y se hace no desde una perspectiva física o biológica únicamente, sino desde una perspectiva de comprensión del ser en un ámbito más amplio, más sutil. Ya con esto has respondido muchas de las preguntas que tenía pensado hacértelas sobre esta gran diferencia de la medicina basada en la resolución de un conflicto más en la línea del síntoma y la otra de la causa, ¿no? Resolviendo el síntoma no resuelves la causa. Claro. Es como encontrar una alarma en el panel de nuestro coche que nos indica que hay una avería y quitamos el foquito de la alarma, pero la avería sigue en el coche. En consecuencia, ¿qué va a suceder? El coche se va a ir agravando porque no hemos actuado sobre el origen persiste y la enfermedad evoluciona. Tapamos un síntoma, pero como no está resuelto el problema del origen, la enfermedad evoluciona. Entonces lo que empieza siendo un enrojecimiento de la piel en un determinado lugar acaba siendo una complicación importante de un proceso metabólico. Pero seguramente que hay, y este es
es otra arista de la entrevista. Hay intereses seguramente muy poderosos que les conviene trabajar el síntoma y no ir a la causa del problema. Bueno, eso lo tiene que observar cada cual. Yo creo que hoy día resulta bastante evidente, no hay que pensar demasiado, pero eso lo tiene que jugar cada cual. Perfecto. Dentro de una tercera línea, y vamos avanzando para no abusar de tu tiempo, Tino, surge un nombre dentro de este mundo desconocido para muchos, que es el nombre más conocido por el coche que por el científico, ¿no? Que por el investigador, y me estoy refiriendo a Nikola Tesla. Una de tus curiosidades científicas tiene que ver también en esta línea, ¿no? Tesla, según la información que hemos podido obtener, experimentó con corrientes altas, con frecuencias. Fue un curioso de este mundo electromagnético, ¿no? De estas frecuencias invisibles. Según tu opinión, ¿cómo sus ideas inspiraron estas terapias electromagnéticas, o encontrado un concepto que nos puedes explicar, este riff moderno, ¿no? Desde otro punto de vista, ¿cuáles serían los aportes de Tesla dentro de este mundo, de este universo de experiencias clínicas no convencionales? Y en tu práctica, ¿qué has visto tú con la puesta en escena de las técnicas de Tesla y en qué consisten? Muy bien, vamos a ver si podemos hacer una síntesis, porque has abierto un melón muy grande. Pero sí, efectivamente, Tesla estuvo experimentando con las señales electromagnéticas de alta frecuencia, con la corriente alterna y con corrientes de alto voltaje también. Y bueno, fruto de su trabajo, pues hay una línea de desarrollo terapéutico que ha traído muchos frutos. Pero quizá para que la audiencia pueda comprender el contexto, estábamos diciendo que la enfermedad la entendemos como un desequilibrio del balance armónico del ser íntegro. Entonces, no es que algo funcione mal, no es que venga un patógeno de fuera a provocarme un problema, es que donde había una armonía ha desaparecido. Y fíjate la palabra armonía, esto ya suena a música, a armónicos, ¿no? Bueno, sabemos ya hoy en día que tenemos un conocimiento más profundo del que se tenía pues hace 100 o 200 años del funcionamiento de la energía de los organismos. Y si podemos hacer esta observación en la que comprendemos que un cuerpo está constituido de órganos, que están constituidos de tejidos, que están constituidos de moléculas, que están constituidos de átomos, pues empezamos a comprender que el cuerpo se puede considerar, observar como algo energético, como átomos. Y los átomos sabemos que están en vibración, con una frecuencia vibratoria. Sabemos también que las sustancias, las moléculas, tienen patrones vibratorios específicos con determinadas frecuencias. Sabemos también que las plantas tienen patrones vibratorios distintos según las sustancias que contienen. Entonces, podemos empezar a comprender cómo hay una naturaleza vibratoria que subyace a todo ser vivo e incluso a todo objeto en la naturaleza. Entonces, lo que observamos aquí es que cuando estamos en un estado emocional pues alterado, vamos a decir, con ira o con tristeza, o también en otro estado de felicidad o de paz o de calma, el estado energético vibratorio del individuo es distinto. Y cuando se produce
un bloqueo o un trauma o un shock, este estado vibratorio se altera. También a través de la respiración podemos alterar eso, y a través de la ingesta de alimentos se puede alterar eso. Entonces, con todo este entendimiento se ha venido a experimentar y a descubrir cómo al final todo lo que en distintos paradigmas médicos, no solo los alternativos, sino también el convencional, todo lo que consideramos que es algo que cura, tiene un común subyacente. Actúa a nivel vibratorio sobre el cuerpo. De tal manera que si extrapolamos y entendemos que cuando una infusión de una planta medicinal lo que está haciendo es ayudar al organismo a restablecer el patrón vibratorio alterado, porque la frecuencia vibratoria de esta planta coincide con aquello que se ha desajustado, o si la toma de un medicamento de síntesis farmacológica que tiene unos compuestos que tienen un patrón vibratorio que, oh casualidad, es el mismo que el de aquella planta que hace el mismo efecto, o aquella terapia hecha con diapasones que producen unas frecuencias vibratorias armónicas, o aquella otra hecha con cromoterapia, con cristales de colores y luces. Ojo, porque sonido es frecuencia, es vibración. Color o luz, es onda electromagnética también. Entonces, cuando vemos que todo eso está ahí abajo, podemos decir, bueno, pues puedo actuar dando fármacos o dando sustancias naturales, o puedo actuar ayudando al cuerpo a reconocer esos patrones vibratorios que están alterados y por resonancia reubicarse. Y esto es lo que podemos llamar la electroterapia, o técnicas de electroterapia, o terapias energéticas, o de energía escalar, o energía radiante, que se basan un poco en aquel trabajo que en su momento inició Tesla. Y tenías razón que esto abre todo un mundo de conversación y de investigación que nos llevaría días. Días y días de entrevista. Una perspectiva no anula la otra. Acabas de decir, para nada. Investigaciones, no es que esta se está superponiendo a la otra ni está descalificando a la otra. Desde lo práctico, Pino, el caso del COVID o el caso digamos, de problemas en el área de salud como en el Caribe, en Cuba, provenientes del mosquito, ¿no? El dengue, la chikungunya, que está dejando secuelas impresionantes, más aún con serias limitaciones al acceso al fármaco, ¿no? Convencional, como es en la isla de las Antillas de Cuba. En estos casos, la presencia de las vacunas, ¿no? ¿Es un complemento o ha sido el único camino resolutivo al COVID o al dengue o a la chikungunya? Desde tu experiencia, ¿qué rol podría haber jugado este mundo de las medicinas alternativas, no como paliativo, sino como resolución de estos conflictos que se han hecho pandemias globales? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Este es un tema muy delicado. Yo no soy médico, no tengo formación médica, no tengo competencia médica en ese sentido. Y en este aspecto pues tampoco me puedo pronunciar. Pero sí puedo compartir que con respecto a las vacunas, hay muchas cuestiones que no están muy claras, no están claras. La efectividad no está probada, hay muchos efectos secundarios y bueno, es una acción
invasiva, en el sentido que se inoculan sustancias en el cuerpo que tampoco la persona sabe muy claramente qué son y qué efectos pueden traer. Entonces, en este aspecto, a mí me gusta ser muy cuidadoso, y si se puede hacer un abordaje con otras metodologías o con otras técnicas o terapias, en este caso las llamadas alternativas o complementarias, pues me parece interesante poder abordarlo desde esa perspectiva. Bien, ya dándole un poco como que ya el punto final, ¿no? Vamos a extraer un poco más aquella ubicación que tienes ya desde un plano general, y para personas que seguramente están escuchando y que has podido abrir esa curiosidad por investigar en esta área, ¿no? No sabemos nunca quién nos escucha y qué lucecita se está encendiendo allí como inspiración. Ya como, digamos, como haciendo una suerte de síntesis, ¿no?, de esta extraordinaria conversación, ¿no? Y a manera de puesta en práctica de la teoría, ¿tendrías algunas recomendaciones? Primero, ¿tendrías algunas recomendaciones para las personas que estén interesadas en, ¿y ahora cómo hago yo para buscar estos caminos? O sea, desde tu experiencia, ¿cuál sería esa recomendación que podría ayudarles? Por otro lado, vamos a ver, ¿tienes algún superalimento natural o un grupo de entre comillas, superalimentos que tú, digamos, lo tienes siempre ahí a la mano, que dice, bueno, esto de aquí a cualquier persona en el mundo le podría venir bien, digamos, como un consejo, porque hay tantos productos y no sabemos cuál escoger, pero algo que no debe de faltar quizá en nuestro botiquín alternativo en la casa, ¿no? Tanto para adultos como para menores. Luego, ¿le ves algún futuro a la medicina alternativa en España, en Europa y en el mundo, siendo ambiciosos? ¿Ves alguna o siempre será esa contracorriente, esa resistencia entre los alquimistas que fueron llevados a la hoguera y las brujas que fueron llevadas a la hoguera, siempre ad infinitum, ¿no?, hasta el final de los días? Y finalmente, ¿cómo cambió y cómo sigue cambiando tu vida cotidianamente el que tú veas la vida desde un punto de vista de la salud, más allá de la ausencia del dolor y del sufrimiento? A ver, vamos por partes porque han sido muchas preguntas, a ver si recuerdo. En primer lugar, me preguntabas... Una recomendación. Sí, a ver, bueno, yo diría que quizá más que nada específico sería plantearse en qué me está trayendo la enfermedad. Al final la enfermedad aparece cuando hay un desequilibrio, hay algo que no está en armonía, y es un mensaje. No es un problema contra el que luchar, sino que es un mensaje que nos ayuda a alinearnos. Entonces, pues eso, yo me plantearía esa mirada introspectiva de qué estoy haciendo en mi vida, qué estoy sosteniendo que no me va bien, que no me gusta. Es un horario de trabajo, es un tipo de trabajo, es una relación, es unos hábitos de alimentación, y yo lo miraría desde ese ámbito. Es decir, al final, una persona que todos los días está angustiada o está estresada, sistemáticamente va a acabar teniendo problemas digestivos o problemas de otra índole, ¿no?, más complejos. Entonces, se trataría un poco de hacer esa mirada. Entonces, cosas sencillas que se pueden hacer, se puede uno
cuidar de forma muy sencilla y básica, muy gratuita, haciendo paseos, tomando el sol. El sol es fuente de vida y cada vez pasamos más tiempo entre cuatro paredes, bajo luces artificiales, fluorescentes o LED, con parpadeos no perceptibles para el ojo, pero sí para el cuerpo. El cuerpo necesita tener radiación solar todos los días, caminar descalzo, beber agua de manantial y hacer algo de ejercicio también. Yo creo que y respirar, aprender a respirar, no hacer esa respiración jadeante propia del estrés con la parte alta del pecho, sino una respiración prolongada. Uno puede ponerse la mano en el abdomen y sentir cómo el abdomen sale, se expande y se repliega y se encoge, y tratar de hacer esa respiración larga, pausada y prolongada. Quizá en los momentos en que uno se siente más desbordado en el día a día, hacer una pequeña pausa, respirar y tomar conciencia que todo es relativo en esta vida. Para contestar también a la pregunta del superalimento, durante algún tiempo he estado tomando, pues eso, siguiendo las corrientes, las modas, pues aparecen y de repente es el gran superalimento y todo el mundo está con uno y a cabo de unos meses es otro. Durante algún tiempo, pues bueno, he probado y de un tiempo a esta parte la verdad que no estoy utilizando ningún suplemento, ningún superalimento. Reconozco las virtudes de muchos de ellos. Creo que casi que podríamos vivir sin comer. Por lo tanto, si eso es posible, como parece que en la India hay algunos casos, eso le hace a uno preguntarse hasta qué punto es lo que ingiero. Si somos vibración y si con vibración y frecuencia se puede sanar, como yo he experimentado, pues hasta qué punto no son suficientes la vibración y la radiación de los rayos del sol. Bueno, todo eso podría quedar en algo como muy anecdótico o marginal, pero invito a la reflexión de que cada uno debe encontrar en su lugar, allá donde vive, de esos superalimentos, porque además esto también está sucediendo. La gente toma superalimentos de otros países y vienen de importación y tal, y lo que uno necesita nace y crece alrededor suyo, y en cada continente hay unos superalimentos propios que están alineados también con la biología del entorno. Entonces, bueno, pues esta también puede ser una buena pauta. Y luego, importante también, yo creo, es observar los ritmos circadianos, es decir, bueno, pues cuando se hace de noche hay que irse a dormir, no comer más allá de la puesta del sol, y tener pues una higiene de sueño, descanso, ocio y trabajo en equilibrio, cosa harto difícil hoy en día, pero como principio pues hay que mencionarlo. No sé si me he dejado alguna de las preguntas. Y la última ya, la cereza de la conversación: ¿cómo cambió, cómo sigue cambiando tu vida cotidianamente el que veas la salud desde el punto de vista tan amplio como es no mirarlo como la ausencia del dolor y del sufrimiento, sino desde una perspectiva mucho más amplia? Bueno, a mí eso me da tranquilidad. Me da tranquilidad en el sentido de que, bueno, pues cuando el equilibrio de mi salud flojea, no ando en pánico, corriendo en busca de algo externo que me dé una solución, sino que tomo un tiempo para reflexionar, reconociendo que yo tengo la capacidad, con ayuda, pero tengo una gran parte de la función en ese proceso de sanación. Entonces no se trata de delegar en alguien a quien le voy a pagar una consulta y un tratamiento,
sino que sí, voy a apoyarme seguramente, porque cuando uno está enfermo pues también flaquea su fortaleza. Voy a apoyarme en alguien, pero voy a asumir la responsabilidad también de mi sanación, ¿no? Entonces eso me da tranquilidad. ¿Cómo resumirías toda esta interesante y más que interesante, profunda conversación, Tino? ¿Cómo la resumirías no con un pensamiento, sino con algo que se nos quede, como digamos, como un estímulo a reflexionar? Pues mira, yo diría que debiéramos pensar, cuando nos enfrentamos a la enfermedad, debiéramos pensar en que no es un enemigo, que es un aliado, y debemos enfrentarla de esta forma y hacer un proceso de búsqueda. Cada uno va a encontrar una terapia que sea la que resuene con uno. Yo tengo la convicción de que se puede curar por muchas vías. Entonces hay quien entenderá que la homeopatía pues no funciona, entonces no debe ir por esa vía. Hay quien entenderá que será la acupuntura, hay quien entenderá que será la cirugía o la medicina convencional, alopática, farmacológica. Hay quien entenderá que será la terapia, la electroterapia, o terapias energéticas, o de sonido, o cualesquiera otra de las que hay. Tengo la convicción de que en todas ellas subyace un único mecanismo, que es el que produce la sanación. Pero la persona que necesita ese apoyo debe tener la confianza en que eso le puede ayudar. Por lo tanto, cada uno tiene que elegir aquello en lo que resuena, aquello que comprende, aquello que la persona que le acompaña le ha sido capaz de explicar de una manera que ella pueda entender y pueda sentir que eso le va a ayudar. Y desde ahí, el paciente, la persona debe de tomar la responsabilidad, no delegarla en el terapeuta, sino tomar la responsabilidad de que el terapeuta le acompañe en un proceso que ella ha de hacer. Y que es un proceso para su crecimiento, es un proceso para que resuelva algo que hay en su vida que le está impidiendo desplegarse en todo su esplendor, en toda su belleza. Y eso le va a dar la motivación para hacer, pues los esfuerzos y sacrificios que muchas veces hay que hacer cuando uno está enfrentando una crisis de salud que pueda ser transformadora, ¿no? Esta sería la conclusión. Muy bien. Y con estas palabras finales nos vamos a la triste despedida y a la feliz despedida también de este nuevo episodio de nuestro programa Todo o Nada, desde el levante del Mediterráneo español, desde Valencia y de aquella luminosa ciudad que se llama Gandía, ¿no? Estamos muy contentos y muy agradecidos, Tino Barber, ¿no? por tu tiempo, por habernos resumido tu experiencia, y esto no es poco, ¿verdad? El tiempo es, creo, una de las cosas más sagradas que podemos tener, que si se va no regresa. Agradecerte y yo creo que abrirás una serie de curiosidades, una serie de preguntas, de dudas, para poder investigar si es que realmente el camino que estamos siguiendo es el más conveniente o existen otros caminos y otras alternativas. En todo caso, seguiremos en contacto. No quiero decir que es la última entrevista, con tu permiso alguna vez te haremos alguna otra entrevista más, claro, para profundizar alguno de esos temas y cerrar esos melones que hemos abierto. Y no nos queda nada más, está dicho. Quiero agradecer a toda la audiencia que ha tenido a bien escuchar esta entrevista
Y bueno, si es que nos hizo bien, pues a seguir en ello. Con nosotros será hasta la próxima edición de su programa Todo o Nada, siempre en la compañía de su amigo José Octavio.